A lo largo de la historia de México y de otros países, pero específicamente hablando de México, el tema relacionado con el poder está muy ligado al periodismo. Periodistas que han sido cómplices del poder y que han chupado del erario y que han sido beneficiados con todo esto. Hay una larga lista y es una historia, una fea historia, una historia negra, una historia de corrupción, de chayoterismo, de silencios y de ventas y de compras. El tema viene a cuento por la reciente publicación de una novela que rescata prácticamente del olvido a un periodista llamado Carlos de Negri, mexicano. Nació en 1910, murió en 1970. Es muy importante esta época de México por muchas razones que estaremos explicando y comentando con todos ustedes para el pueblo informado. Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Gracias por acompañarme, pueblo informado. Acuérdate de poner like, no like, si te gusta, si no te gusta, comenta, di, señala, pon, aporta, critica, felicita, pero no dejes de participar. Y más cuando estamos hablando del periodismo independiente o del periodismo que pues no depende de los presupuestos gubernamentales. Para poder apoyar este periodismo que nosotros hacemos, pues dependemos de tus comentarios, de tus vistas, de lo que digas, de cómo lo compartes, de cómo lo repartes. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero pues es parte de esta convocatoria que hace Pueblo Informado para que juntos podamos transformar este país. Un pueblo informado es un pueblo no dejado. Así que pues todo esto viene a cuento por esta relación de matrimonio, a veces de camas separadas, entre el poder y el periodismo, entre el poder y los periodistas. No es nuevo, lo del chayoteo no es nuevo, al contrario, tiene muchos años y sobre todo que forma parte de esta mezcolanza extraña entre que yo hago que informo, pero informo lo que tú quieres que informe, ya sea para atacar o ya sea para felicitar, o lo peor del caso, para denigrar o para silenciar. Así que las clases del periodismo mexicano pues no necesariamente son buenas clases. A lo largo de la historia ha habido muchos de estos nefastos que han dañado al periodismo. No, tampoco es exclusivo de México, pero bueno, pues ya que estamos en México, hablemos de los mexicanos y de alguna manera se está reviviendo esta historia de este periodista llamado Carlos de Negri. Dice, el modus vivendi de Carlos de Negri siguió con EPN, se gastó millones y millones en periodista. El modus vivendi de Carlos de Negri sigue vigente. Sin embargo, el tiempo se ha pasado factura a los periodistas de este tipo. Hoy destacan los que son libres, independientes y mantienen una sana distancia con el poder. Este hombre, Serna Rodríguez, es el autor de un libro que se llama El seductor de la patria. Y es precisamente sobre este personaje, el vendedor del silencio. Había una leyenda negra sobre Carlos de Negri que estaba dispersa en testimonios, en charlas de boca en boca. Yo sentí que valdría la pena hacer algo sobre este personaje que me atraía, pero narrando la novela desde el interior de su conciencia, que era una conciencia en descomposición, sobre todo en los 2 últimos años de su vida. Tuve que hacer una investigación bastante ardua en hemerotecas, recabar testimonios para llenar lagunas de su vida que no se conocían. Bueno, pues aquí está el libro, El vendedor de silencio, Carlos de Negri. Este es este personaje
que durante mucho tiempo representó ese México floreciente, si lo quieres ver desde ese punto de vista, de 1910, es decir, de la Revolución, a 1970, que termina precisamente después del movimiento del 68 y antes de, o a punto de la llegada de Luis Echeverría, que marcaría después la era de Echeverría para acá, otra etapa, con otro tipo de periodismo y con otro tipo de periodistas que también forman parte de esta complicidad de todos estos personajes. Bueno, pues aquí está este libro que pues valdría la pena revisar a fondo pues lo que significa este personaje que durante muchos años se codeó con las distintas formas de poder. Carlos de Negri forma parte de este México majestuoso, de este México de esplendor, del cine de oro mexicano, del nacimiento de la televisión, del desarrollo mexicano en todas sus índoles, del crecimiento mayúsculo, en fin, muchas de estas... de este México que inclusive llegó a ser ejemplo del mundo, se le llamaba el milagro mexicano. Un México de economía estable, un México de hegemonía total de parte de lo que llegó a ser más tarde el PRI, y un México lleno de mentiras también, y un México que pues prácticamente ya quedó muy atrás. Personajes de hoy y de siempre que forman parte de esta complicidad entre el poder y los grupos de poder. En este caso particular, pues el papel que jugó ya más tarde otro tipo de periodismo, el periodismo de la televisión, sobre todo representado por Jacobo Zabludovsky y lo que llegó a ser tiempo después Televisa. En la época de Carlos de Negri, prácticamente este periodismo negro se representó principalmente en periódicos. La radio jugó un papel muy poco significativo, aunque tenía un desarrollo gigantesco, pero muy poco significativo, sobre todo hablando del tema del periodismo. Y este hombre, Carlos de Negri, se codeó con eso, con ese poder, con esos presidentes y con ese esplendor de todo eso. A lo largo de los últimos años han cambiado las circunstancias. Entró con más fuerza la radio, por lo menos en ciertos lugares del país, y pues en estos momentos esencialmente estaríamos hablando del poder que llegan a tener sobre todo las redes sociales y personajes que ya forman parte de este grupo de personas que están o que forman parte del poder en general. Carlos de Negri a lo largo de todo este tiempo, y aquí están estos testimonios de que retratan ese México que el PRI quedó muy acostumbrado. Federico Arreola, que también ha estado muy del lado del poder desde hace muchos años, y que en algún momento dado se le ha identificado como cercano a López Obrador, escribió una nota relacionada precisamente con este tema relacionado con Carlos de Negri. Y aquí hace un balance de lo que él llama Mr. Aristego 4T, donde pone como ejemplo a Carmen Aristegui y pone además a un grupo de periodistas que de alguna manera han sido copartícipes sobre todo de criticar a López Obrador, como el caso de Loredo, de Riva Palacio, de Ciro Gómez Leiva y otros más. Y otros periodistas que de alguna manera forman parte también de estos grupos de poder que
que lo han tenido por su lado. Está el caso en su momento de lo que llegó a ser Carmen Lira en La Jornada, de lo que llegó a ser Julio Scherer en Excelsior y en Proceso, y la verdad es que conforme pasan los años, uno se da cuenta que este periodismo chayotero, que este periodismo no ha funcionado para el pueblo en general. Bueno, pues aquí dice que El vendedor del silencio, la más reciente novela de Enrique Serna, es la historia de Carlos de Negri, el periodista más poderoso del país entre 1940 y 1967. Reportero de Excelsior, era famoso por su talento y cultura, hablaba inglés, francés y alemán, y en sus viajes por el mundo entrevistaba a grandes políticos, intelectuales y personalidades del espectáculo. Era famoso además por su alcoholismo, su misoginia, su falta de escrúpulos para publicar información con frecuencia falsa o arbitraria. O sea, todo esto, si se te hace muy parecido a los momentos actuales, pues es que no es coincidencia, así ha sido, ¿no? Y destruía carreras o vidas, aunque sabía guardar secretos, y así, si así le resultaba conveniente. Todo tenía un precio. Serna, el autor, el escritor, cuenta la vida pública y privada de Negri, y al hacerlo recrea una sociedad machista con un sistema corrupto en el que la prensa estaba por lo regular a las órdenes del poder, sobre todo del político, aunque también del económico. Lo hace en 500 páginas en las que no hay respiro, quizás porque se asoma el abismo de maldad. Y aquí pues está parte de este recuento que pues habría que revisarlo ya más a fondo, pero que todo esto de alguna manera destapa pues estos vínculos del poder entre el periodismo y lo demás. Aquí ha habido a lo largo de todo este tiempo pues estas cifras, ¿no? Antes de irse, Peña dio a medios 2.274 millones. Solo 12 anuncios del adiós costaron 165 millones de pesos. Y estos vínculos del poder, esta gente del poder, pues aquí la vemos, y sigue teniendo poder, y siguen teniendo una fuerza relacionada con estos, pues con todo lo que ha estado sucediendo. Aquí están todos estos gastos, y a quién se los da, pues que son los mismos de siempre, que han sido directa o indirectamente cómplices, sobre todo de los silencios, de los amplios silencios de este periodismo que, hay que decirlo, da pena. Y bueno, pues yo ahí se los dejo para que juntos compartamos pues cuál es el papel que debemos jugar los periodistas.